Estaba en el balcón de mi finca de 4 millones de euros, viendo morir el sol sobre Marbella, cuando le di a enviar 14.000 euros. Era lo que mi padre, Douglas, decía que necesitaba para salvar su historial de crédito. Sonó la notificación en mi pantalla. Transferencia completada. 2 segundos después, el móvil vibró de nuevo. Era un mensaje suyo. Esperaba un gracias. En su lugar, leí las palabras que pondrían fin a nuestra relación para siempre. La Navidad este año en casa. Solo la familia de verdad. Necesitamos que las fotos salgan bien para el nuevo prometido de Ashley. Quédate en Marbella. La crueldad era absoluta. Cogió mi dinero y después me borró. Antes de contarte exactamente cómo hice que se arrepintieran de ese mensaje por el resto de sus vidas. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. No grité. No lancé el móvil al mar. Me quedé mirando la pantalla, dejando que el silencio de mi casa vacía se asentara a mi alrededor. Me llamo Bella. Tengo 29 años. Y en ese instante, de pie sobre el suelo de mármol de una casa que mi padre no sabía que existía, por fin comprendí mi papel en esta familia. Yo no era una GIA. Era un activo financiero. Una cartera de inversiones diversificada. Mi padre, Douglas, no había criado a una niña. Había gestionado un fondo de pensiones de alto rendimiento. Durante 20 años, me habían entrenado para creer que el amor era una transacción. Si sacaba sobresalientes, me ganaba una sonrisa. Si me mantenía en silencio, me ganaba la paz. Y si pagaba su deuda de 14.000 euros, me ganaba el derecho a ser reconocida. Pero había calculado mal el tipo de cambio. Mi dinero era lo bastante bueno para salvar su reputación, pero mi presencia no era lo bastante buena para su estética. Me recordó a cuando tenía 10 años. Era el día de Acción de Gracias. Douglas y mi hermana Ashley se sentaban en la mesa principal con los invitados, riendo sobre un pavo asado. A mí me habían puesto en la isla de la cocina, a 6 metros de distancia, comiendo un sándwich de jamón porque no había sitio en la mesa de los mayores. Me sentí pequeña entonces. Me sentí como un error, pero de pie en mi balcón, sintiendo la brisa del mar. Ya no me sentía pequeña, me sentía. Chara, pensaban que yo era la oveja negra, la que apenas llegaba a fin de mes porque no vestía con logos y conducía un coche práctico. No sabían que acababa de vender mi patente de inteligencia artificial por 14 millones de euros en efectivo. No sabían que esta finca no era de alquiler, era mía. Usaron mis 14.000 euros para financiar una fiesta a la que no estaba invitada, porque al nuevo prometido de Ashley no le gustaba mi rollo. Miré el saldo de mi cuenta en el móvil. Schisse. Sí, bye. 0 euros. Me froté los ojos, intentando invocar una lágrima. Pero solo había claridad. Esto no era un desamor. Era una decisión de negocios. Querían una familia de verdad. De acuerdo. Les daría exactamente eso. Abrí mi lista de contactos. No busqué a mis amigos. Busqué en la lista B. Los marginados. La gente que Douglas había descartado porque no eran lo suficientemente brillantes. Me detuve en la tía Teresa. Douglas le había prohibido venir a las reuniones familiares, hacía 3 años, porque se divorció y, según él, su depresión arruinaba el ambiente. Vivía en un estudio en Burgos, probablemente muriéndose de frío. Luego encontré a los Miller, los antiguos vecinos a los que Douglas había demandado por los límites de una valla, solo para demostrar que era poderoso. No ayudé. No me preocupé por el coste. Empecé a reservar billetes en primera clase, coches privados al aeropuerto. No estaba organizando una fiesta. Estaba convocando a un jurado. Le escribí a Teresa: haz la maleta. Te vienes a la playa y trae el bañador. La mañana de Navidad rompió sobre el Mediterráneo como una promesa cumplida. Consulté la aplicación del tiempo. En Burgos
El termómetro marcaba 29 grados bajo cero, con una sensación térmica que podía congelar la piel en minutos. Las noticias alertaban de que la red eléctrica parpadeaba bajo la presión de una ventisca histórica. Imaginé a Douglas en su salón lleno de corrientes de aire, vestido con 3 capas de cachemir, intentando convencer a Ashley de que la calefacción era rústica. No es que estuviera rota, aquí, en la Costa del Sol. El termómetro marcaba 28 grados. El aire olía a sal y a jazmín. Salí a la terraza de la piscina, donde mis invitados ya se estaban reuniendo. La tía Teresa estaba allí, reclinada en una tumbona blanca. Le había enviado una estilista a su habitación esa mañana, y parecía transformada. La mujer a la que Douglas había llamado gris y deprimente llevaba un caftán de seda y unas gafas de sol enormes, riéndose de un chiste que le contaba el señor Miller. Parecía una reina en el exilio que por fin había reclamado su trono. Me acerqué y le ofrecí una copa de champán reserva. Le tembló un poco la mano al cogerla, con los ojos llenos de lágrimas. Bella susurró: «Nunca he visto nada como esto. Pensé que pasaría la Navidad sola, viendo reposiciones en la tele». Le apreté la mano. «Ya no estás sola. Teresa, eres la invitada de honor». Esto no era solo una fiesta, era una declaración. Y las declaraciones necesitan ser escuchadas. Había contratado un equipo de producción profesional para el día. Nada de selfies granulados. Nada de filtros. Quería una prueba de vida en alta definición. Montaron una larga mesa de banquete justo al borde del muelle, cubierta con un pesado lino blanco. Desplegamos un festín que habría hecho que la estética de Ashley pareciera un menú de comedor escolar. Centollos, colas de langosta, torres de fruta fresca y botellas de vino que costaban más que la letra del coche de Douglas. Tomé asiento a la cabeza de la mesa. El operador del dron me hizo un gesto de aprobación. El aparato cobró vida, elevándose rápidamente hacia el cielo azul. Sobrevoló la finca, capturando la piscina resplandeciente, los jardines exuberantes, la playa privada y al grupo de rechazados brindando por su libertad. Miré hacia la cámara y sonreí. No la sonrisa educada y pequeña que solía poner en la mesa de Douglas para evitar problemas, sino una sonrisa que decía que era dueña del suelo que pisaba. Cuando el metraje estuvo listo, abrí Instagram. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Sabía lo que esto iba a provocar. Sabía que haría añicos la frágil paz que había mantenido durante años. Pero la paz comprada con silencio es solo sumisión. Subí el video. Seleccioné una miniatura de Teresa riendo con una cola de langosta en la mano. Luego, escribí el pie de foto. Tenía que ser preciso. Tenía que doler. Celebrando con la gente que estuvo a mi lado cuando no tenía nada. Para la familia de verdad que se congela en Burgos, espero que los 0 euros que os envié sirvan para mantener la calefacción encendida. La vais a necesitar. Le di a compartir. La barra de progreso cruzó la pantalla. Publicado. Puse el móvil boca abajo sobre la mesa. La pantalla negra reflejando el sol andaluz. No esperé los me gusta. Levanté mi copa y me volví hacia Teresa. Por la familia de verdad, dije. Ella chocó su copa contra la mía. Por la familia de verdad. El silencio de la tarde no duró mucho. 10 minutos después de publicar el video. Mi móvil empezó a vibrar contra el mármol de la mesa. No paraba. Zumbaba y bailaba sobre la superficie como un insecto furioso. No lo cogí. Solo observé cómo la pantalla se iluminaba. Se oscurecía y se iluminaba de nuevo. Douglas. Ashley. Douglas otra vez. El prometido de Ashley. Douglas. 42 llamadas perdidas en una hora. Deslicé para ver las notificaciones. Los mensajes de voz eran una clase magistral de pánico en espiral. Los puse en altavoz, dejando que el sonido flotara sobre la piscina para que mis invitados pudieran escuchar la banda sonora de mi vida anterior. El primer mensaje era de Douglas. Su voz era tensa, controlada. La voz que usaba cuando intentaba venderle un mal acuerdo a un cliente.
Bella. Coge el teléfono. Me está llamando gente. Dicen que estás en Marbella. ¿Esto es una especie de alquiler? Quita esa publicación. Estás confundiendo a la gente. Salté al siguiente. 10 minutos más tarde. El control se desvanecía. Mocosa malagradecida. ¿Tienes idea de quién sigue a tu hermana? La madre de su prometido acaba de llamarnos. Cree que somos unos indigentes por tu comentario. Bórralo. Ahora. Luego vino Ashley. Ella no pretendía estar tranquila. Estaba chillando. Has arruinado mi estética. ¿Por qué etiquetas a la tía Teresa? Lleva un caftán, bella. Me estás avergonzando. Bórralo o te juro por Dios que le diré a todo el mundo que robaste ese dinero. Tomé un sorbo de mi vino. ¿Robar el dinero? ¡Qué ironía! Comprobé las interacciones de la publicación. Ya se había compartido 400 veces. Los comentarios no eran confusos, eran brutalmente claros. A la gente le encanta un villano, pero le encanta aún más ver cómo le parten la cara a un matón. Desconocidos estaban etiquetando la página de la empresa de Douglas, los seguidores de Ashley, en su mayoría bots y amigos por pena. De repente estaban muy activos, preguntando por qué dejaba que su hermana le pagara la factura de la calefacción. No me llamaban porque me echaran de menos. Me llamaban porque les había arrebatado lo único que valoraban más que el dinero, su narrativa. Durante 30 años, ellos habían controlado la historia. Yo era la perdedora. Ellos los ganadores. Yo era la carga. Ellos los mártires. Pero una toma de dron había cambiado el guión. Y estaban aterrorizados. Puse el móvil en modo no molestar y disfruté del resto de la tarde. Vimos la puesta de sol. Comimos tarta de queso. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que todo se viniera abajo. Era yo la que lo había derribado. Pero los narcisistas no se van sin más cuando pierden el control. Intensifican la situación. A las 2 de la mañana. El panel de seguridad de mi dormitorio sonó. Movimiento detectado. Puerta principal. Cogí el albornoz y miré el monitor en la pared. La cámara de visión nocturna mostraba un sedán de alquiler parado de forma agresiva en la entrada de mi camino. 2 figuras estaban de pie frente a los faros, golpeando las barras de hierro forjado. Incluso en la imagen granulada, en blanco y negro, reconocí los movimientos frenéticos y espasmódicos de mi padre. No solo habían llamado, habían cogido un avión. Habían volado 2.500 kilómetros en el día de Navidad, pagando precios desorbitados de última hora, y conducido por la autopista enfurecidos. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para echar la puerta abajo. Vi a Douglas patear la verja. Se veía pequeño en la pantalla, como un niño con una rabieta porque su juguete ha dejado de funcionar. No tenía miedo. Pulsé el botón del interfono. Mi voz calmada y fría en el aire húmedo de la noche. Vete a casa. Douglas. Estás en propiedad privada. Me puse las sandalias y bajé por el largo camino de gravilla. La humedad se pegaba a mi piel, pesada y densa. No me di prisa. Les dejé esperar. Les dejé verme acercarme. A contraluz, por los focos de seguridad. Tranquila y sin prisas. Cuando llegué a la verja, Douglas agarraba las barras de hierro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Parecía trastornado. Su ropa de viaje estaba arrugada. Su cara, brillante de sudor. Abre esta puta verja. Gritó, sacudiendo el metal. ¿Crees que puedes humillarnos delante de todo el mundo? Soy tu padre. Me debes esta casa. Me lo debes todo. Me detuve a un par de metros, fuera de su alcance. Lo miré. Lo miré de verdad. Y me di cuenta de que no estaba viendo a un padre. Estaba viendo un depredador que acababa de descubrir que la jaula estaba vacía. Los psicólogos tienen un término para esto. Se llama estallido de extinción. Es lo que sucede cuando un manipulador pulsa el botón que solía darle lo que quería culpa. Dinero. Sumisión y no pasa nada. No se fan. No reflexionan. Entran en pánico.
Se intensifican, gritan más fuerte, golpean más duro y arden con más furia, porque su cerebro no puede procesar que han perdido el control. Douglas no estaba aquí porque echara de menos a su hija. Estaba aquí porque estaba aterrorizado de que su cajero automático por fin tuviera un candado. No te debo nada. Douglas dijo. Mi voz cortando su ruido. Lo dejaste muy claro. Solo la familia de verdad. ¿Recuerdas? Eso fue un malentendido. Rugió, escupiendo a través de las barras. Y lo sabes. Ahora abre esta verja o llamaré a la policía y les diré que robaste mi tarjeta de crédito para pagar este sitio. Casi me reí. Hazlo. Por favor. Fue entonces cuando Ashley salió de detrás de él. No estaba gritando. Estaba sonriendo. Y era la sonrisa más desagradable y triunfante que había visto en mi vida. Sostenía una gruesa carpeta de cartón. Deja que llame a la policía. Papá dijo. Su voz goteando veneno. Pero no los necesitamos. Tenemos esto. Agitó la carpeta a través de las barras. ¿Qué es eso?, pregunté. Papá habló con un abogado antes de coger el avión, dijo Ashley, abriendo el archivo. Sacó un documento que parecía oficial, con un sello notarial de hacía años. ¿Recuerdas el contrato de apoyo familiar que papá nos hizo firmar cuando cumplimos los 18? Ese que decía que cualquier activo adquirido mientras viviéramos bajo su techo pertenecía al fideicomiso familiar. Me quedé helada. Lo recordaba. Era un papel que nos hizo firmar para enseñarnos responsabilidad antes de ir a la universidad. Pensé que era una broma, una táctica de control. Construiste tu pequeño código de inteligencia artificial en nuestro sótano. Bella, se burló Ashley. Usaste la electricidad de papá, el wifi de papá, la comida de papá, técnicamente. Esos 14 millones pertenecen al fondo familiar. No nos iremos hasta que firmes una cesión de derechos de esta propiedad. La mitad para mí. La mitad para papá. Apretó el papel contra las barras. Fírmalo, o te demandaremos por cada céntimo. No solo perderás la casa, lo perderás todo. Por un momento. Todo se detuvo. La noche. El viento. Incluso mi pulso. Ashley me restregaba un contrato de fideicomiso endeble, firmado cuando yo tenía 17 años, segura de que significaba que era dueña de mi vida. Sonrió con suficiencia. Ya que mate. Abre la vería. Me eché a reír. No de alegría. Una risa fría y quebradiza que les hizo retroceder a ambos. ¿De verdad habéis volado hasta aquí con un contrato firmado bajo coacción? Pensando que anula la ley federal, dije. Pero cometisteis un error. Pensasteis que yo estaba jugando a la defensiva. Saqué mi móvil. Mencionaste los 14.000 euros que te envié. Antes le dije a Douglas. Le dijiste a todo el mundo que estaba pagando tus facturas. Lo hiciste, ladrón. No dije. Deberías haber leído la línea del beneficiario. Levanté la pantalla. No fue a Visa. Fue al Banco Nacional de Burgos. División de activos en dificultades. Douglas se quedó paralizado. No has pagado tu hipoteca en 8 meses. El banco clasificó tu préstamo como tóxico y quería deshacerse de él antes de fin de año. Deslicé la pantalla hasta una escritura de transferencia. Compré la deuda, dije. No pagué tus facturas. Compré tu deuda. Soy la dueña de tu casa, de tu techo, de tu entrada. Ashley me arrebató el móvil. Leyó el documento y palideció. Aquí dice que eres la acreedora. Correcto. Ahora mismo. No soy tu hija ni tu hermana. Soy el banco. Y acabas de intentar extorsionar a la propietaria. Douglas me miró con horror mientras yo tocaba la pantalla. Iba a esperar hasta enero, dije. Pero ya que habéis venido hasta aquí, amenazando con demandarme. Pulsé el botón. El proceso de embargo comienza ahora. El móvil de Douglas sonó. Se derrumbó. Hace mucho frío, susurró. ¿A dónde se supone que vamos a ir? He oído que tienes una familia de verdad. En alguna parte, dije. Ashley entró en barrena, exigiendo saber dónde iba a recibir a su prometido. No lo harás, dije.
El bloqueo de activos afectará tu crédito mañana. La seguridad intervino. Douglas se infló para un último intento. No puedes tocarme. Soy su padre. Señor. ¿Está usted en propiedad privada?, dijo el guardia. Váyanse ahora. Se retiraron a su coche de alquiler. Ashley gritaba promesas de venganza. Contádselo a todo el mundo, grité tras ellos. Contadles que intentasteis robar al banco. Y que el banco ganó. Sus luces traseras se desvanecieron en la oscuridad. El silencio regresó. Sentí las piernas ligeras. Volví a la fiesta. De vuelta a las risas. La comida y la gente que había venido porque me querían. No porque quisieran algo de mí. Más tarde, abrí el chat del grupo familiar. Lo eliminé y caminé hacia el muelle. La luna iluminaba el agua como un camino de plata. Pensé en la niña que solían excluir en la mesa de su propia cocina. Deseé que pudiera verme ahora, dueña de la mesa, de la casa y, finalmente, de mí misma. Querían control. Les pagué y los dejé ir. No perdí una familia esta noche. Mi liberé de una.